Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar a Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Cómo estás, estimado? Gracias por levantarte temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día. Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta mañana. Pues ya mucho se ha dicho al respecto de la transacción que ha estado en boca de todos los últimos 2 días, que es la venta de activos por parte de Iberdrola. Y creo que ustedes en el INCO, por lo que he leído de su análisis, lo que he escuchado de otras participaciones que han tenido en medios y demás, creo que piensan lo mismo que yo, que es al final del día es una transacción de la cual hay muchas cosas, muchas aristas que no conocemos y nos hace falta la información correcta y concreta para saber cómo es que esto va a acabar favoreciendo o no a la CFE. Y después, pues, aparte de todo, hay que aclarar y esclarecer que no es una compra que hace el gobierno mexicano para que se vuelva parte del sistema eléctrico de la CFE esta transacción, sino que es un fondo que le va a dar a operar este tipo de activos. Así es, bueno, en primer lugar, lo que es muy importante señalar y subrayar es que no estamos ante una nueva nacionalización de la industria eléctrica en este país, no estamos hablando de una transacción de compra-venta entre dos entidades, entre dos empresas privadas, ¿no? Una de ellas es Iberdrola, que le vende una canasta de 13 activos de generación eléctrica a Mexico Infrastructure Partners, ¿no? Que adquiere estos activos sí con financiamiento o con fondeo parcialmente de Fonadim y de otras entidades públicas, pero al final del día no deja de ser una transacción entre privados y legalmente la compra no pasa por el gobierno mexicano. Es decir, Comisión Federal de Electricidad o el gobierno mexicano no están adquiriendo un solo megawatt de nueva capacidad instalada. Y es que ese también es parte de lo que hace falta explicar, es parte de lo que es necesario que la gente entienda, porque al decir es una nacionalización, es una compra de activos, es algo que viene a beneficiar a los usuarios, pues la realidad es que no se genera un megawatt nuevo y la capacidad instalada que se tenía por parte de estos parques de Iberdrola se mantiene igual. Lo que viene a ser distinto y que es parte de lo que decía el presidente ayer, son los planes a futuro que se tiene con las plantas para que eso sí apoye y haya una nueva generación. Pero esta transacción en específico no viene a aumentar en nada la capacidad que tiene de generación la CFE. Bueno, al final del día va a operar estos parques que van a representar el 55.5% de la energía eléctrica que se genera en México. Pero reitero, alrededor del 14% no va a ser de ellos. Es solamente algo que van a operar. Así es, y más aún, son centrales que ya estaban, que ya formaban parte de la matriz de generación de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque 10 de las 13 centrales que está comprando Mexico Infrastructure Partners operan bajo la figura de los productores independientes de energía, que son centrales que se instalaron en México antes de la apertura de 2013-14, bajo un esquema en el cual CFE les compra toda su producción y CFE en términos generales determinó dónde se instalaban, en qué condiciones se instalaban y tienen contratos de 30 años donde toda la generación eléctrica las compra Comisión Federal de Electricidad y Comisión Federal de Electricidad misma es quien la representa en el mercado eléctrico mayorista, es decir, son centrales que operan en el mercado a través de Comisión Federal de Electricidad. Por lo mismo, cuando nos dicen que van a pasar de 39% de participación de mercado en la generación eléctrica a 55%, pues la realidad es que es un porcentaje que ya tenían, que ya estaba bajo el control de la CFE desde antes de que se hiciera esta transacción. O sea, realmente tampoco está incrementándose en un solo megawatt el porcentaje, vamos a decir, bajo control de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado de la generación eléctrica en México. Quisiera ahondar un poco más entonces en esto porque es información al menos que es nueva para mí, que no había acabado de comprender. Entonces, estas plantas ya las controlaba la CFE, entonces simple y sencillamente pasaron de ser propiedad de Iberdrola a Mexican Infrastructure Partners y solamente son 3 plantas nuevas las que van a operar de ahora en adelante desde la CFE. Entonces, ¿cuál es el cambio y por qué decir esta parte de que se aumenta del 39 al 55.5% la producción que se hace dentro de la CFE? Ahora, estamos hablando de las 10 centrales que operan como productores independientes de energía, son propiedad de Iberdrola y pasan a ser propiedad de Mexico Infrastructure Partners. Sin embargo,
por la producción de esas centrales, desde hace más de 20 años que tienen las centrales más antiguas, ya eran no operadas. CFE no las opera, pero sí forman parte de la matriz de generación de la CFE, Okay. forman parte de los activos y de los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad, porque antes de que se abriera el mercado, antes de que los privados pudieran invertir en la generación eléctrica, la figura que les permitía a la inversión privada participar en la generación eléctrica era la de productores independientes de energía, que se puede instalar en México únicamente pues bajo las condiciones que CFE propusiera, que CFE requiriera en su momento, y por lo mismo operan en el mercado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Aunque son centrales privadas, ante el mercado las representa la Comisión Federal de Electricidad, y por lo mismo pues es un porcentaje de generación que ya está controlado por la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, esta idea de que va a incrementar CFE su participación en el mercado en más o menos 16 puntos porcentuales o 20 y tantos hacia el final del sexenio, pues la realidad es que es un porcentaje que ya controla. O sea, CFE ya tiene más del 60% de participación de mercado en la generación eléctrica. La parte del 39% es únicamente la de las centrales propias, no los fierros que son propiedad de la CFE, pero eso no es el porcentaje real bajo su control. El porcentaje real bajo su control ronda el 69%, mucho más por encima que el 55% del cual nos han hablado en estos días. Entonces, y creo que vale la pena decirlo, ¿el 31% está en manos de quién? El 31% son los productores independientes de energía, donde Iberdrola claramente es a la fecha el participante principal. Sin embargo, a pesar de que son centrales privadas, vamos a decir que son centrales que le maquilan energía eléctrica a la CFE. Quizá ese es el mejor símil para entender esta figura de los productores independientes de energía. No son centrales que puedan salir al mercado a vender su energía a quien se las compre en contratos bilaterales o en el mercado en tiempo real, sino que toda su producción legalmente se la tienen que vender a la Comisión Federal de Electricidad y únicamente participan en el mercado no como Iberdrola o como las empresas propietarias del resto de los PIEs, sino participan en el mercado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y creo que vale entonces también la pena hablarlo. Desde que hubo la apertura al mercado, hubo un cambio de reglas, como bien mencionas, en las cuales pues, los privados podían operar de manera distinta en México. ¿Cuál es la actualidad de cómo opera el sistema eléctrico nacional? Actualmente la CFE, como comentábamos, tiene aproximadamente 69% de la participación en el mercado. El resto son generadores, productores privados, los cuales operan en el mercado eléctrico mayorista, que no es otra cosa sino donde los generadores eléctricos, los productores de la energía, venden su energía a un universo de comercializadores, intermediarios, suministradores, quienes revenden la energía a los usuarios. Por una parte, los grandes consumidores, ¿no?, donde hay un mercado abierto de comercializadores, la gran industria puede elegir a quién le compra su energía eléctrica, y por otra parte, a CFE, suministrador de servicios básicos, que es la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, que nos vende la energía eléctrica a todos los hogares y negocios y comercios de bajo consumo eléctrico. A grandes rasgos, así es como funciona, y en principio cualquier empresa puede solicitar su permiso de generación eléctrica para construir su central y participar en este mercado. Hay que subrayar que en los últimos 4 años prácticamente los permisos de generación han estado suspendidos, ¿no? Los permisos de generación para productores privados, por supuesto. Y justo hacia allá iba, porque estás ayudándonos a esclarecer lo que se conoce ya como las subastas eléctricas, este esquema que se crea a raíz de la reforma del 2013 y cómo fue implementado después de algunos años y empezó a operar hasta justo el sexenio actual, ¿no? Desde que empieza la administración del presidente López Obrador, hubo una modificación, no gustaba esta especie de esquema y se quitaron, por ejemplo, la venta de los certificados de energías limpias, se modificaron las subastas para ver cómo es que pues justo se le vendía la energía eléctrica a la CFE, y por eso te preguntaba cuál es la actualidad de este esquema, porque se había vuelto complejo y justo hubo ciertas quejas desde los jugadores privados hacia estas modificaciones. Así es. Al final del día, el mercado eléctrico mayorista ha seguido operando
Sin embargo, la entrada para nuevos participantes, para nuevos generadores de energía eléctrica, ha estado bloqueada en los hechos desde por lo menos 2019. Y me queda solamente un minuto aproximadamente para acabar la entrevista, pero sí, no quiero que nos vayamos sin que nos des cuál es el panorama que ustedes ven desde el IMCO para el futuro de esta transacción y el mercado eléctrico. ¿Qué es lo que viene después de esto? Porque, insisto, hay mucha información que nos hace falta. No, quizá el interrogante más importante que no se ha esclarecido aún es a cuánto asciende la aportación del gobierno mexicano, ¿no? O sea, cuántos recursos públicos se van a utilizar para esta transacción, porque sabemos que Fonadín va a financiar parcialmente esta transacción. Lo que no sabemos es de los 6,000 millones de dólares que se involucran en esta compraventa, cuánto van a ser recursos públicos y cuánto va a ser a partir de inversionistas privados. Esa es quizá la principal incógnita en este momento. El secretario Ramírez de la O decía hace un par de días, cuando hizo el anuncio, que en un transcurso de 5 meses se va a completar la transacción. Bueno, claro que esperemos que entonces tengamos más detalles de cómo viene la participación del sector público en esta transacción. Sin embargo, en principio, esta compraventa no tendría por qué afectar la operación del mercado eléctrico mayorista, ni tendría por qué cambiar, vamos a decir, la competencia, o por qué distorsionar la competencia en el mercado eléctrico mayorista, porque, como te decía, realmente son centrales que ya estaban bajo control de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, en ese sentido, no estamos hablando de una concentración monopólica, ni mucho menos, sino estamos hablando nada más de un cambio que cambia las manos propietarias de una canasta de precios centrales. Pues Óscar Ocampo, coordinador de energía del INCO, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se me termina el tiempo del programa.